Como adultos operativos y como padres o futuros padres, es de suma importancia que todos podamos llevar en nuestra mente la direccionalidad para la prevención del abuso infantil. La temática que se va a abordar está guiada a través de lo que sería hablar con nuestros hijos, alertar a nuestra familia, manejar mecanismos que permiten detectar abusos, elementos necesarios que se deben conocer dentro de nuestro hogar y fuera del hogar, quién es digno de confianza para la crianza, el cuidado y la atención de nuestros hijos. ¿Cuál es el perfil de la persona que puede cuidar a nuestros hijos? ¿Cuándo nuestros hijos se vuelven vulnerables? ¿Cómo inicia el abuso y de parte de quién? ¿Cuáles serían las posibles situaciones peligrosas? También se darán a conocer casos de la vida real que nos situarán en puntos estratégicos para saber cómo abordar dentro del peligro. La identificación del abusador es vital para la prevención, cómo detectarlo, cuáles son las alarmas y el manejo operativo de la situación. En definitiva, nuestra influencia como padres ayudará a evitar sin duda ser víctima de una situación de abuso en nuestros hijos o en algún familiar cercano o en algún amigo o en algún conocido, sino que más bien nos posiciona a través de un eco positivo para las generaciones, para que aquellas personas que están comprometidas a cuidar de los niños, niñas y adolescentes se puedan comprometer y puedan asumir que desde todos los frentes hay que cuidar la integridad física, psicológica, emocional, espiritual y sexual de todas estas personitas que son en sí personas vulnerables y pueden ser muy vulnerables por adultos que incluso pueden estar muy cerca de nosotros. Bueno, un saludo para toda esta hermosa comunidad. Bienvenidos a un encuentro más de esta preciosa comunidad donde tanto padres como educadores, cuidadores, estamos buscando capacitarnos, estamos buscando formarnos para esta nueva generación. Y esta tarde con esta invitación tan especial que el Eterno nos permite pues tener esta invitada tan bonita donde bueno a través de todo pues su proceso formativo pero también de toda la experiencia que pues el Padre Eterno le ha permitido tener nos va a compartir un tema tan vital y tan importante y mucho más en los tiempos en los que nos encontramos donde pues necesitamos realmente tener herramientas para no solo la prevención, sino también la identificación de cualquier, bueno, abuso, tanto en nuestros niños como en nuestros adolescentes. Así que qué tema tan especial. Y bueno, no quiero comenzar obviamente sin saludar a todos los que nos acompañan en este día. Bienvenido también a todo el equipo. En esta tarde tenemos la dicha también de tener a nuestra bella Carol por allá en Argentina. Carol, un abracito, saluditos ahí también para Dani. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes familia, bienvenidos a todos. Ahorita en este momento Danielita está un poco inquieta, creo que es hora de la siesta y bueno, está pidiéndola. Bueno, queremos hoy darles la bienvenida a todos, ya que disfrutemos y como le oraba al Señor, que estas herramientas puedan ser dadas y llegadas al corazón de todos aquellos que necesitan aportar a algún familiar, algún amigo o precisamente a nosotros como prevención para situaciones que a veces parecen no hablarse mucho porque hay temor o precisamente no tenemos herramientas para poderlos abordar. Así que bueno, bienvenida Naceli, gracias por este espacio, por este tiempo y bueno, que seas el Señor hablando a través de ti. Les comento a Ana, Ana es una amiga que el Señor me regaló estando aquí en Argentina, somos de Venezuela, nos conocimos acá por medio de otra amiga que tengo en Bélgica, así que realmente hoy nos va a aportar todo ese conocimiento, como bien lo decía Angie, que el Señor le ha permitido
en estos largos años de experiencia adquirir para que hoy por hoy pueda hablar con tanta propiedad de los casos que ella ha abordado a nivel de profesión, ha tenido, y bueno, que nos van a servir muchísimo para poder, como decía antes, aprender de estas herramientas, ¿no? Y que salga a la luz eh, aquello que de repente en familias está oculto y que, bueno, pueden ser de gran ayuda para todos. Bienvenida, Nacel. Hola, buenas tardes para todos. Muy agradecida por este espacio en el que me permiten estar. Bueno, toda la gloria y toda la honra sea para el Señor, que es el que nos coloca, ¿no?, en los lugares en el tiempo indicado, y bueno, consagramos este día para Él, que Él sea sembrando y plantando esa semilla en el corazón de cada uno de nosotros y que seamos dando el fruto a su tiempo, ¿no? Porque definitivamente todo conocimiento enfocado siempre y direccionado conforme a la palabra del Señor va a ir nos va a ir indicando pasos que nos van a ayudar. Entonces, gracias a Carol por la invitación, una buena amiga, muy amada, muy querida. Por aquí van a ver a Davidcito, que siempre sale, estamos en casita. Y gracias a Angie también. Bueno, fue un tiempo de preparación porque quise concentrar lo más importante en aspectos que sé que son vitales. Es un tema muy largo, es un tema de mucha importancia, es un tema muy relevante. Entonces busqué, no solamente como profesional, sino como madre y mujer temerosa de la Torá, aquellos puntos que sé que son necesarios para adquirir de manera básica y en un tiempo determinado, ¿no?, que nos pueden ayudar. Y bueno, entonces iniciamos. Saludos a todas las personas que se han conectado y saludos, por ahí está mi hija. Estoy viendo a Steffi también. Sí. Bueno, iniciamos, ¿no? Herramientas cognitivos conductuales para la prevención e identificación del abuso infantil en niños y en adolescentes, ¿no? Primero nosotros tenemos que concentrarnos en qué sería en sí el abuso sexual, y no puede ser algo concebido desde una creencia propia, sino que tenemos que enfocarnos en personas o en instituciones, ¿verdad?, que lo definen de manera específica. Entonces, ya, porque se me fue, no sé por qué se me fue. Y según la UNICEF, vamos a ver qué es el abuso sexual según la UNICEF, ¿no? Dice que el abuso sexual ocurre cuando un niño, niña o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor o agresora. Puede ser un adulto o una adulta conocido o conocida, desconocido o desconocida, un o una pariente, un u otro niño o niña o un adolescente. Y la gratificación también se puede dar por la observación. Es decir, que el abuso no solamente va más allá de manipulación, que más adelante vamos a manejar la manipulación física, sino que también tiene que ver con la observación, la gratificación a través de la observación, ¿no? Y abarca toda la interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño o el adolescente entiende la naturaleza sexual de la actividad, incluso cuando no muestre signos de rechazo o haya o no contacto físico. Entonces aquí vemos que es abuso cuando no hay consentimiento y justamente se ejerce un poder de una persona sobre otra que es más vulnerable. Bueno, continuamos. Es importante, es imprescindible poder, cada vez que paso se me va la última lámina, ojalá 3. ¿Cómo? Y aquí me quiero enfocar aquí, porque ya definimos concretamente a qué se refiere el abuso. Entonces vamos a ver cuáles serían los aspectos más relevantes, más importantes para prevenir ese abuso en el tiempo más inmediato. Es decir, ahora yo veo estos elementos y cuando los vea yo ya después los puedo poner en práctica en la casa, con mis hijos o con mis familiares o con mis estudiantes o con las personas que tengo alrededor,
que van a necesitar esta información y que les puede ser muy útil, ¿no? Empezamos con hablar pronto sobre las partes del cuerpo. No debemos dejar, o sea, es una mala concepción, una mala creencia que nosotros digamos que cuando un niño está pequeño, no se le puede hablar del cuerpo. O sea, eso es una mala concepción porque los niños se van descubriendo poco a poco y en la medida que van pasando sus etapas, ellos van viendo que van creciendo y así como crecen, también se va descubriendo todas las partes del cuerpo. Entonces, nosotros como personas de autoridad, ¿qué tenemos que hacer? Irles señalando a nuestros hijos que así como están los ojos, que está la nariz, que está la boca, que están las manos, que están las piernas, también existen otras partes del cuerpo que ellos utilizan y darles el nombre apropiado. En el 2, enseñarles que hay partes del cuerpo que son íntimas, es decir, que hay partes del cuerpo que no se manejan igual que las manos. Ejemplo, la vulva y el pene, los pechos. Nosotros le decimos el pompi o las nalgas, no sé cómo, no es de manera grotesco, sino más bien es de manera más específico. Se le tiene que decir, se le tiene que hacer referencia que esas partes íntimas son de cuidado, nadie puede estar tocando esas partes, pero que existen dentro del cuerpo, o sea, hacerle ver a ellos que esas partes existen, que están ahí. Siempre, o sea, y más adelante le voy a referir algunas lecturas que son muy importantes dentro de lo que sería la prevención del abuso, ¿no? Luego en el punto 3 tenemos enseñarles a identificar los límites del cuerpo. Por ejemplo, cuando decimos límites del cuerpo es hasta dónde puedo llegar, hasta dónde, por ejemplo, un compañero del colegio puede llegar hacia mí, me puede abrazar, me puede agarrar la mano, me puede dar un beso en la cabeza. Hasta ahí, esos son los puntos que esos son los límites que nosotros como autoridad le debemos marcar. Ejemplo, hay algo que pasa y es muy curioso cuando nosotros vemos una situación de peligro, y hablo de una situación de peligro, por ejemplo, con los autos. Si salimos a la calle, le estamos diciendo a nuestros hijos, debes mirar para los dos lados, no corras, no cruces las calles sin mirar, es peligroso que un carro te atropelle, que te choque, no, y estamos constantemente reiterando esa información. Incluso le llegamos a decir que es peligroso porque podría ocasionar un accidente donde se puede morir. También le decimos y somos muy reiterativos en decirle a nuestros hijos que tengan mucho cuidado de no recibirle nada extraño, de no recibirle dulces, de no irse con un extraño, pero eso es una parte del todo, porque también tenemos que trabajar en ello esta situación donde dice, bueno, hay límites en el cuerpo, así como hay límites en la calle y donde está en la vereda, también hay límites en el cuerpo, no se pueden sobrepasar, ni conocidos ni desconocidos, o sea, no solamente la parte del extraño, de la persona que no conoce, no, también ni los primos, ni los amigos, ni los vecinos, ni los tíos, ni los hermanos tienen que estar invadiendo mis límites. Ahí es justamente donde incide positiva o negativamente la acción del padre, de la madre o del tutor. Luego en el punto 4 tenemos decirle que no está bien guardar secretos sobre su cuerpo. Eso le tenemos que reiterar todo el tiempo a nuestros hijos. En medio de nuestra interacción diaria tenemos que decirle, no, del cuerpo no se guardan secretos. Es muy importante que todo lo que pase me lo cuentes y todos los días estar preguntando, decirle siempre me tienes que contar, yo soy una persona de confianza, siempre voy a querer el bien para ti, si me dices las cosas a tiempo yo te voy a poder ayudar, no le creas a las personas cuando te digan que te pueden tocar el cuerpo y que me van a matar o que me van a hacer daño o que nos van a golpear o que te van a golpear porque no lo van a hacer, solamente son amenazas. Y ahí yo le estoy empezando a dar poder a mi hijo de identificar cuando hay abusos y que esos secretos no se queden guardados, sino que pasó una situación, inmediatamente tenga la confianza de írselo a decir a la mamá o por lo menos es mi trabajo como madre estar preguntándole a mis hijos cómo le fue en la escuela, si van para la escuela, o cómo le fue en las actividades extracurriculares si las tienen, o cómo la pasó cuando estaba jugando con sus primos, con sus amigos, con sus compañeros de diversa actividad. En el punto 5 tenemos decirle que nadie puede tomar fotografías de sus partes íntimas.
pasa, y más en la actualidad, que puede alguien decirles, ven y te tomo fotos en las manos, a ver, coloca tu boca, tu cara, y después siguen otras cosas. Bajo ningún concepto, sin autorización de los padres, nadie, pero absolutamente nadie, tiene por qué fotografiar a nuestros hijos. Por eso es que en las escuelas hay una legislación donde dice que solamente se pueden tomar fotos solo cuando hay autorización a través de los padres. Si no, no se pueden fotografiar a los hijos ni a ningún estudiante, porque se tiene que preservar primero su identidad, su privacidad, y no sabemos qué van a hacer con esas fotos. Hoy hay mucha red de corrupción, de pornografía, donde simplemente buscan una imagen tierna de un niño para estimularse sexualmente. Entonces, es necesario también decir que nadie absolutamente los tiene que fotografiar, y mucho menos si son sus partes íntimas. Siempre hay que pedirle autorización a los padres. Obviamente, un adolescente que se quiera tomar una foto va a tener la posibilidad de decir, no quiero que me tome fotos, pero un niño no, un bebé tampoco. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entrenarlos para salir de situaciones aterradoras o incómodas. Es importantísimo que le digamos a nuestros hijos, sí, estando, por ejemplo, con tu cuidadora, con la niñera, te sientes mal, sientes que pasa algo, no te gusta estar con ella, dímelo inmediatamente, porque hay que averiguar qué es lo que está pasando, pero no esperar que pase el tiempo. Si mi hijo ya no tiene confianza estando con el entrenador, ya no tiene confianza estando con la persona que me cuida, estando con mi tío, con mi tía, eso es una señal. Entonces, inmediatamente, ¿qué hago yo? Separarlo de esa situación y decirle, me tienes que contar, y si es una situación aterradora, incómoda, que lo manifieste, que lo diga. Si te sientes, por eso es que todos los días el trabajo de preguntar, de preguntar, para que después a ellos se les haga como una habitual, que se le haga habitual que me cuente lo que está pasando, sin necesidad de uno también meterle más allá, ¿no? De ser perspicaz con las cosas, sino que, bueno, me pueda contar el día a día tranquilamente, y ahí yo voy viendo, porque la dimensión que tenemos nosotros en la mente no es la misma que tienen los niños. Y en el punto 7 dice, escoger una palabra clave que su hijo pueda usar cuando se siente inseguro y sea una alerta para que usted intervenga. Vamos a suponer que están en una misma casa, en un mismo ambiente, pero todos los niños se fueron a jugar a un cuarto. Están viendo una película, porque puede pasar que el agresor, el acosador sea otro niño, puede pasar. Entonces, ya de antemano, antes de ir a esa casa, se le tiene que decir al hijo, y ya venirlo hablando, de que si se llega a sentir mal, tener una palabra clave. Por ejemplo, mamá, tengo náuseas. Ya cuando ese niño le diga a la madre, mamá, tengo náuseas, ya la mamá sabe con esa palabra clave que está pasando algo dentro de esa habitación, dentro de ese cuarto, que no está bien. Y tiene inmediatamente la mamá que ir a intervenir, no esperar, no seguir hablando, no seguir en la conversación que tenía con los otros adultos, sino inmediatamente abordar, porque por eso tienen una palabra clave. Y por último, decirle que jamás estará en problemas con usted por contarle un secreto sobre su cuerpo. Nosotros tenemos que manejar mucho el dominio propio en estos casos, y nuestros hijos nos van a contar muchas cosas, pero si nosotros le damos la confianza y la apertura para que ellos nos cuenten. Por eso es un trabajo de hormiga, es un trabajo constante, es un trabajo que lleva tiempo, que lleva constancia, que lleva dedicación, y hay que hacerlo ya. Siempre, todos los días cuando hay la oportunidad. Siempre preguntarles, hijos, recuerda, nadie te puede tocar la colita, nadie puede tocar tu pene. Hablar los nombres correctos de nuestras partes. Así, nadie te puede besar en la boca, nadie tiene que pedirte que lo toques. Nadie puede pedirte que lo beses. Es decir, que nosotros podamos marcar esos límites y que ellos ya sepan, que ellos estén alerta, que ellos puedan sentir esa confianza en el caso de que se le presente una situación de abuso. Por ejemplo, dice, brindar el conocimiento podrá salvarlos de ser víctimas.
En la medida que el niño va creciendo, en esa medida el niño va teniendo más capacidad de entender las situaciones de abuso. Por eso es que desde que están pequeños se van identificando las partes de su cuerpo y se le va diciendo cómo está constituido su cuerpo y cuáles son los límites de su cuerpo. Dice que estas reglas que estamos atendiendo aquí hoy se aplican para las personas que conocen, incluso para otros niños. No es que va a decir solamente esto que te estoy diciendo es para los desconocidos, esto que te estoy diciendo es solamente para cuando estés en la escuela o cuando estés en actividades. No, para todos, para todos. Todas las personas tienen que pasar este filtro, o sea, no me pueden hacer nada, no me pueden invadir, no pueden tener un abuso hacia mí bajo ningún concepto, no se pueden aprovechar de mi vulnerabilidad. Y explicarle que el contacto físico, las cosquillas, los podrían hacer sentir bien, porque esa es otra cosa que pasa. Es malo, le dicen, no, es que si le hacen eso es malo. Claro, es malo para mi criterio moral. Pero si una persona genera una caricia en un niño, genera una caricia en una niña o en un adolescente, él va a sentir una sensación placentera porque estamos diseñados así. Nuestro cuerpo está diseñado para recibir estímulos sexuales y para dar respuestas sexuales, que es lo que nos preserva a nosotros en medio de valores y la moral, los criterios que tenemos de moralidad, de decir, bueno, nosotros nos movemos dentro de este criterio. Y las cosas se van dando de esta y de esta manera, que es lo que nos corresponde como un comportamiento normal, un comportamiento correcto, ¿sí? Pero nosotros le tenemos que decir a nuestros hijos eso. Cuando hay un contacto físico no te vas a sentir mal, porque obviamente, ¿qué pasa en el caso de los abusadores? No todos, o es un porcentaje muy bajo el que utiliza el abuso a la fuerza. Normalmente el abuso es progresivo, es poco a poco y es manipulado. Entonces hay que decirle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que la información que le debemos llevar y con la que debemos trabajar para identificar y prevenir el abuso de nuestros hijos es esta. Bueno, continuamos. Aquí hay unos indicadores, ¿verdad? Ya vimos lo que sería la prevención, pero ahora tenemos que ver cuáles son los indicadores que me dan señales a mí del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo yo puedo empezar a predecir, a presumir y anticiparme a que existen señales de abuso sexual en niños o en adolescentes? Tenemos indicadores físicos, indicadores conductuales, indicadores sociales e indicadores emocionales, ¿no? Obviamente, y vale aclarar que no existen patrones únicos de comportamientos que revelen que el niño está siendo abusado. No todos, no es el 100% de niños abusados van a actuar de la misma manera, pero sí hay algunos indicadores que me pueden ir dando una serie de llamados de atención para yo saber que algo no va bien. Empezamos con los indicadores físicos. Dice que en niños pequeños se debe observar si no hay retrasos en cuanto al crecimiento, ¿verdad? Si el niño sigue manteniendo la misma talla. En bebés, las señales frecuentes de que algo no está bien incluyen manchas de sangre en los pañales o moretones inexplicables. En niños más grandes o adolescentes, dificultades para caminar o dolores físicos inexplicables, o sea, de repente se sienten mal, no pueden caminar, vemos un moretón en una de las piernitas de los niños, de los bebés, o sangrado. Eso no es normal, eso me tiene a mí que alarmar. Inmediatamente yo tengo que hacer ver a ese bebé y descartar cualquier tipo de abuso. Luego vamos con los indicadores conductuales, que serían las pesadillas, problemas de sueños, pérdida de control de esfínteres, se orina en la cama cuando eso ya se había controlado, o ya no va al baño recurrentemente como lo hacía antes, se chupan el dedo y antes no lo hacían, nervios, negarse a ir con personas conocidas, por ejemplo, antes se iba con el primo, voy a dar un nombre, con el primo Pedro,
Y resulta que ahora no quiere, o sea, el niño, no, no, mamá, no quiero ir con el primo Pedro y los papás obligan a que vayan, entonces ya no quiere, se niega. Tiene sobresalto, por ejemplo, la mamá se le acerca y tiene ese sobresalto, esos como brincos inesperados porque hay una tensión, hay como que algo está pasando, ¿no? Los que están estudiando, normalmente se genera un bajo rendimiento escolar que antes no tenían. Y si lo tenían, hay un mayor índice de bajo rendimiento, retraimiento y aislamiento repentino. Un niño que se manejaba normal, un niño que es feliz, un niño que iba y venía, que jugaba, que compartía, que hablaba y de un momento a otro se empezó a aislar, un niño que se quería ir a dormir temprano, un niño que ya no quiere hablar en la casa, que constantemente está llorando, que lo veo con ojeras. O sea, eso me tiene que llamar a mí también la atención. Puede ser que pase el indicador conductual y no pase el indicador físico, pero aquí estamos revelando, o puede que pase uno de cada uno. Por eso dice que los patrones de comportamiento de todos los niños no son iguales, pueden variar, pero aquí estamos dando una muestra de esto. ¿Sí? En el caso de los indicadores emocionales, miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza, rechazo al propio cuerpo y llanto, ¿no? Muchas veces vemos a niños o adolescentes que tienen una rabia contenida tremenda, que tienen rabia contra el mundo, que tienen rabia contra todo. Y uno dice, pero ¿por qué? Uno como padre dice, pero ¿por qué está así? ¿Por qué tiene tanta rabia? Algo pasa, yo tengo que revisar qué le pasa a mi hijo, porque la rabia no se da así por así, la agresividad no se da así por así. Hay algo que está estimulando esa agresividad y hay algo que está haciendo que mi hijo reaccione de esa manera. Igual el miedo. No puedo tener un miedo constante, un miedo recurrente, porque yo tengo que tener un patrón como niño, como adolescente de normalidad, de manejarme normal. No puedo estar todo el tiempo con miedo, a menos que yo esté sufriendo amenazas, a menos que yo esté sufriendo de alguna situación de abuso como esta. Y luego llegamos a los indicadores sociales, que ya sería déficit en habilidades sociales y retraimiento social. Ya no quiere hablar, ya no quiere salir al cine, ya no quiere salir a pasear, ya no quiere salir a caminar, ya no quiere compartir con los papás, ya no quiere compartir con los amigos que tenía antes. Le cuesta mucho socializar con las demás personas. Entonces, ahí hay una situación muy difícil, ¿sí? Y todos estos indicadores que aunque ya lo repetí anteriormente, no se presenten todas de la misma manera, con que solamente una o dos yo esté observando, yo tengo que indagar a ver qué pasa, porque no debemos permitir el abuso bajo ningún concepto, ni debemos darle largas. Si yo veo que una persona que me está cuidando, después lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero si yo veo que una persona que está cuidando a mi bebé, a mí no me cierra, esa persona no me da paz, yo no la tengo por qué tener en la casa, yo no puedo esperar que pase el tiempo a ver si no le hace nada a mi bebé. No, son nuestro tesoro, y si son nuestro tesoro, yo tengo que buscar a la persona de más alta confianza, de mayor integridad. Incluso cuando nosotros vamos a contratar a alguien para que cuide a nuestros hijos, que lo ideal sería que nosotros mismos los cuidáramos, ¿qué tendría que hacerse? Ir al lugar donde vive esa persona, ver cómo convive ella, llegar un día de visita para ver cómo convive esa persona, qué hace, o sea, tener un tiempo de conocimiento de esa persona, porque yo no le puedo entregar mi mayor tesoro a una persona que no sé, primero, si tiene el perfil apto para cuidar a mi hijo, si está bien de aquí y de la parte espiritual también. Bueno, continuamos. ¿Quiénes son los abusadores? Ahora vamos, ¿no? Ya vimos lo que sería la prevención, que lo resumí en 8 puntos. Tuvimos los indicadores, 4 puntos muy concentraditos. Ahora, ¿quiénes son los abusadores? Porque eso es lo que a todos nos interesa aún más, ¿no? Para poderlos detectar. Bueno, dice que son, y esto es así, son personas, son conocidos, personas del ámbito familiar, son otros niños o adolescentes, es decir, que no son personas ajenas a nosotros, no son personas ajenas a nosotros, son personas que nos conocen muy bien, son personas que saben cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, son personas que saben en qué horario venimos, en qué horario nos vamos, son personas que saben qué cosas nos molestan, qué cosas nos agradan.
saben qué cosas les gustan a nuestros hijos y tienen oportunidad de ir revisando, ir evaluando a nuestros hijos y de marcar cuáles son los espacios que se dejan para abusar de esa personita, ¿no? ¿Cuál es la estrategia utilizada? Uso de la confianza y abuso de la confianza, ¿no? Entonces, por lo menos aquí dice, los abusos empiezan poco a poco, y aquí los voy a redactar tal cual como dicen los estudios. Los abusos empiezan poco a poco, primero caricias que pueden parecer inofensivas, luego besos y tocamientos más explícitos. Esto es una progresión que desarma al niño o niña que no pudo hablar en un primer momento porque no supo reconocer lo que estaba pasando y se calla. Y más tarde, ¿qué pasa? Siente culpa, vergüenza de no haber sabido reaccionar y por el convencimiento asusado por el propio abusador de que los responsables de que esté pasando eso son ellos mismos. Entonces, este uso de la confianza hace que haya abusos progresivos. Puede ser que no se perpetre el abuso cuando decimos así una sola vez y terminó. No, hubo la oportunidad hoy empecé dándole un beso al niño o a la niña. Mañana tuve la otra oportunidad y lo hice. Ya el niño, si no tiene las herramientas que vimos anteriormente, ¿verdad? Si el niño no se sabe la palabra clave, si el niño no sabe que debe decir los secretos, que no se debe dejar amenazar, pues obviamente el niño queda desarmado ante esa situación porque en un primer momento no lo va a decir, sino que va a continuar esa persona abusando de él porque se va a intimidar, va a sentir miedo. ¿Y cuáles son las posibles víctimas? También lo tenemos que revisar, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo de estas posibles víctimas? Tenemos primero la falta de atención de los padres hacia los hijos. Padres que en medio de una reunión, porque les digo que los abusadores pueden perpetrar cualquier situación de abuso, en la casa, que los papás están aquí y en el cuarto están perpetrando. Y cuando hablo de estos abusadores, pueden ser otros niños, pueden ser otros adolescentes, pueden ser personas adultas, que también puede ser que hayan sufrido abusos y que por tanto ya sabe cuál es el mecanismo del abuso y cómo manejarlo, y nosotros no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque hay una falta de atención. Entonces, yo no puedo tener tranquilidad al dejar a mi hijo que se va a una habitación donde hay otros niños. No puede ser, siempre tiene que haber una persona observando, una persona de confianza, tiene que estar a nuestros ojos. Perdón, tiene que estar frente a nuestros ojos, ¿sí? Entonces, hay padres que están en una reunión, y estoy señalando esto porque es algo como específico. Bueno, se van a un parque, vamos a suponer que en el parque hay juegos donde normalmente hay casitas, hay cosas allí. Bueno, esos lugares son apropiados porque los papás están entretenidos, hablando, charlando, y supuestamente los hijos están jugando. Y resulta que los hijos no es que estén jugando, sino que están siendo abusados. ¿Por qué? Porque unas personas van al parque a hablar y a entretenerse y otras personas van a hacer el mal. Así es sencillo. La confianza excesiva de los padres hacia otras personas. No, cuídame a mi hijo. Tranquila, yo se lo cuido. Sea hombre o sea mujer. No, mi hijo no lo puede cuidar cualquier persona. No puede ser. Yo no puedo dejar a mi hijo con cualquier persona. Tiene que estar con una persona de alta confianza. Y cuando digo de alta confianza, es una persona que usted le vea frutos, una persona que sea íntegra, una persona que tema al Señor, una persona que usted ha visto, que se ha levantado, que ha formado ejemplo, que ha podido formar un hogar. Pueden ser jóvenes, sí, que están trabajando, pero también jóvenes íntegros, que usted le ve fruto a esos jóvenes, que usted ve que sus padres hablan bien de ellos. O sea, no puede ser que yo a mis hijos lo deje en manos de cualquier persona, no puede ser, porque es preferible. Y siempre lo digo, lo repito por los casos que he visto y que he atendido, siempre digo lo mismo, es preferible dejar de percibir dinero que luego reparar un daño emocional, un trauma sexual en un niño, porque se puede recuperar, pero pasa por una situación de trauma muy difícil. Entonces, los dos papás tienen que trabajar y decidieron tener un bebé, uno de ellos se tiene que encargar del bebé. Y en este caso, si estamos hablando conforme a la Torá, debería ser la madre.
es la persona que genera mayor protección a su hijo. Y esa persona es la que tiene que cuidar y velar por la protección de ese hijo. Entonces, no puedo tener excesiva confianza con personas que llegaron a mi vida de la nada y yo decir, ay, sí, vaya para allá. Ay, no, es que esos son unos amigos, tremendo amigos. Y el ambiente no es apropiado. En donde estoy no es el ambiente apropiado. No he tenido momentos para conocer a esos amigos. ¿Quién de nosotros puede decir que conoce de manera, aunque a menos que sea la pareja, ¿no? Por supuesto, pero que conoce, que puede observar a simple vista la actuación sexual de una persona? No lo puede, no puede saberlo, no lo puede saber. Entonces es muy importante que nosotros verifiquemos quién va a estar al cuidado de nuestros hijos. ¿Quién está cerca de nuestros hijos? Incluso si nosotros estamos en la casa y hay otras personas, tenemos que estar atentos. No dejar que los niños se reúnan solos en los cuartos, no dejar que los niños se reúnan solos en pijamadas. Si van a hacer pijamadas, porque no estoy diciendo que las pijamadas estén mal, tiene que estar bajo supervisión de varios adultos. Atentos a todo lo que están haciendo los niños, que los juegos realmente sean juegos sanos, juegos formativos, no juegos que luego desarmen, dañen la integridad emocional, física, sexual y espiritual del niño. La falta de comunicación de los padres hacia los hijos con respecto a la educación sexual. Padres que no se están entrenando en este tiempo y en esta época para poder hablar a los hijos de manera apropiada, con las palabras adecuadas. No estamos hablando que se va a hablar más allá de lo que es imprescindible y básico para los chicos, porque puede ser que haya padres que les cueste hablar de educación sexual, pero a los chicos se les puede hablar perfectamente de lo que ya dijimos, el reconocimiento de sus cuerpos, de que se siente identificado como hombre, como mujer, de que es muy importante su identidad, que hay que tener dignidad, que hay que cuidarse, que hay que quererse, que hay que respetarse, que este es un cuerpo, que el cuerpo es un templo sagrado, que nadie puede venir a estar tocando nuestro cuerpo. Pero como no hay comunicación, los hijos no pueden expresar en medio de esa comunicación algunas inquietudes que tengan. Entonces, como no pueden expresar las inquietudes, si hay alguien en la calle que les dice, si hay alguien dentro de la casa que le dice, pero todo está distorsionado, porque la mente de la gente no está formada como nosotros creemos o como nosotros queremos, en valores y en principios. También el desconocimiento de estrategias y herramientas de prevención. Al tener desconocimiento como padre de esas estrategias, pues yo no le puedo brindar estrategias a mi hijo si yo no sé, pero yo las puedo buscar. Yo en este tiempo donde todas las plataformas están libres para hacer búsquedas por internet, incluso lo puedo hacer. Yo puedo formarme para saber qué tengo que decirle a mi hijo, y si no, la intuición y el discernimiento me tiene que decir que yo todo el tiempo le tengo que hablar a mi hijo que se cuide, que tenga cuidado, que va, por ejemplo, en el baño de las escuelas, que nadie puede entrar a él al baño, que nadie lo puede estar observando, que nadie lo puede estar mirando, que vaya en los horarios en que la seño lo puede ver. O sea, son pequeños detalles que hacen la diferencia, porque nuestros hijos, desde que son pequeñitos, ellos van entendiendo el lenguaje que nosotros le vamos hablando y ellos lo van asimilando y lo van haciendo parte de su cotidianidad. La baja autoestima de un niño puede hacerlo muy vulnerable a ser posibles víctimas. Un niño que se sienta decaído, un niño que sienta que no vale nada, un niño que sienta que su vida pues no tiene sentido, y viene una persona, lo soba, lo abraza, no recibe un abrazo, no recibe un beso, no recibe elogios de parte de sus padres, y viene otra persona que posiblemente la puede conocer y le empieza a hablar, lo empieza a abrazar, lo empieza a besar, ese niño inmediatamente siente que está recibiendo un afecto mal canalizado, pero está recibiendo ese afecto. Y por eso es que es vulnerable a esta situación de abuso. También la necesidad de atención. Hay niños que necesitan mucha atención porque los padres están trabajando o los padres están en otras ocupaciones, entonces no hay una organización. Yo creo que nos puede pasar a todos que estamos en tantas ocupaciones a la vez que llega un punto en donde nuestros hijos se les reduce el tiempo para estar con nosotros, entonces no hay una atención para escucharlo, para saber con quién habla, para saber con quién compartió, por ejemplo, en la actividad de fútbol. O sea, son muchas situaciones, sí, por favor, son muchas situaciones que
que nos debemos poner a pensar y decir, bueno, si no le presto atención a mi hijo, ¿cómo puedo saber qué piensa, qué siente, qué percibió él? Puede estar jugando en la cancha y yo lo puedo estar viendo, pero yo no sé qué le está diciendo el entrenador. Entonces, yo tengo que estarle diciendo a mi hijo, todas las personas que te hablen tienen que hablarte cosas que son correctas. No te pueden estar hablando de que me des un beso, de que me des un abrazo, de que me toques. Eso no existe, eso está mal. Claramente se le habla a un niño y ellos entienden perfectamente. La timidez o el retraimiento, un niño que es extremadamente tímido puede sufrir de vulnerabilidad para estas personas porque ya son personas que son observadas por el abusador y que son muy vulnerables. O sea, ya la estudió, ya sabe que esa persona no se va a defender, que no va a decir, que está retraído. Y es una circunstancia en la que se debe trabajar. Si ustedes conocen personas que son tímidas, niños que son tímidos, que son retraídos, hay que trabajar esa situación para que puedan manejar de manera operativa esa condición de timidez y ya no sean tímidos, sino sean niños operativos o adolescentes operativos. Dificultades en el desarrollo asertivo, ¿no? Asertivo, decir las cosas en el momento preciso, en el momento que es, adecuadamente. Si la mamá observó y vio algo que pasó y no lo dijo en ese momento, falló. Porque en ese momento era que tenía que hablar, no esperar para después, en ese momento. Ser asertivo es una persona que es capaz de decir las cosas, decir sí o no en el momento justo y en el momento que se tiene que decir, porque ya cuando pasa es como que, bueno, ya pasó, ya no hay, ya ese momento, si no lo dije en ese momento, entonces realmente no va a haber como un impacto. Y la tendencia a la sumisión, a recibir siempre órdenes, a recibir, a que me manden, a que me digan, a estar atenta a que hágale caso a su tío, hágale caso a su tía. Sí, estamos hablando de que tenemos que respetar a las autoridades, pero una cosa es respetar las autoridades y otra cosa es obedecer ante situaciones que son, o sea, que están fuera de los patrones de normalidad. Yo no le puedo decir a mi hijo, usted tiene que obedecer a lo que le diga a su tío. Y si el tío vino y me dijo que le diera un beso, que él era su tío y que la mamá, mire, su mamá dice que me obedezca, obedézcame. Y el niño, como la mamá le dice, pues él hace caso. No, hay que también aclararle eso a nuestros hijos, decirle, bueno, sí hay que obedecer, ser respetuosos con las personas de autoridad, pero nada fuera de lo normal. No puedes permitir ni que te griten, ni que te golpeen, ni que te toque. Ahí es donde tenemos que empezar a señalar, ni que te toque, ni que te diga qué hacer. Esas cosas son roles que le corresponden y le competen a los padres. Bueno, continuamos. Luego vamos a hablar de estadísticas. ¿Qué estadísticas se manejan, no? ¿Qué aproximaciones se manejan con respecto a lo que se refiere al abuso sexual? Dice que en un informe realizado por The Children en 2017, ojos que no quieren ver, refleja que el 70% de las personas que sufrieron abusos de niños se lo contaron a alguien y en la mayor parte de las ocasiones no hubo una consecuencia de esta revelación. ¿Qué les parece? No hicieron nada. Los niños revelaron, los niños contaron, pasaron todo el proceso, contaron, tuvieron la valentía de contar y no pasó nada. Los padres no hicieron lo que tenían que hacer, o sea, no llevaron esto a las últimas instancias y se quedó así. Dice que cuando detectamos una situación de abuso sexual o el niño nos revela, debe primar por encima de todo la protección del menor, ¿no? Es necesario superar nuestros prejuicios, las actitudes defensivas y ser conscientes de que nuestra obligación legal y moral es comunicar la sospecha de estos abusos. Y será la justicia la encargada de investigar si este hecho es o no es cierto. Definitivamente, si a mí un niño me cuenta, y más adelante, un poco más adelante, lo vamos a observar qué hacer cuando un niño me cuenta. Si un niño me cuenta a mí que es objeto de abuso porque tuvo la confianza, porque le hablé, porque le dije que era importante que no hubiese secreto nada que tuviera que ver con su cuerpo y el niño me cuenta y yo no hago nada, ¿qué va a pasar? Va a haber impunidad. El niño va a decir, no me creyó. No me creyó, cree que soy un mentiroso y ya no le va a volver a decir nada y va a volver a seguir permitiendo el abuso.
Dice aquí que las experiencias traumáticas que son negadas y ocultadas producen un daño en el desarrollo de la persona y afectan gravemente la autoestima, impiden establecer relaciones sanas y sobre todo someten a la persona a la pérdida de libertad. Cuando culpabilizamos a la víctima sin conocer la historia, cuando minimizamos el daño, en cada uno de estos momentos somos responsables de agravar el trauma. Fíjese, esta estadística a mí me parece tan preocupante porque no puede ser que en un 70% de los casos que fueron revelados no se haya tomado nada, solamente el 30%, o sea, no se tomaron acciones, siendo que justamente estas experiencias traumáticas coartan el derecho del niño en todos sus sentidos. Se ven muy, pero muy vulnerados y ciertamente pierden la libertad. Y esos niños siempre no van a ser niños, después van a ser adultos, sean niños o sean niñas. Entonces, siempre van a estar buscando la aprobación de los demás, siempre van a estar buscando el ser amados, el ser queridos, el ser aceptados. Van a tener ese deseo de que esto no hubiese pasado. Si logran consolidar una pareja estable cuando ya son adultos, les va a costar mucho avanzar, o sea, va a ser un proceso hasta que llega el tiempo de volver a tener el ejercicio de la función sexual de manera sana. Esto repercute en la estabilidad familiar de esa persona que tuvo ese abuso. Entonces, cuando un niño realmente es tomado en cuenta, es trasladado inmediatamente a especialistas, a psicólogos, a médicos, a terapistas, y ellos hacen el trabajo de mejorar ese trauma, de que transite ese trauma de una manera más apacible. El niño va a tener o la niña va a tener esas herramientas para evolucionar, para avanzar y para que estas cosas queden como una experiencia, simplemente como una experiencia. No estimemos por poco los casos, no los estimemos por poco. Si alguien de los que está aquí ha sido víctima o conoce a alguien que ha sido víctima de abuso o puede ser que sospeche en este momento, de verdad no se quede con los brazos cruzados, no se quede con los brazos cruzados. Hay que hacer justicia. Y si yo en este momento tengo las herramientas, tengo la capacidad, por lo menos que se descarte que no sea una verdad, pero que yo no me quede con la duda, que yo no sea cómplice, que yo no tenga el discernimiento de que algo está pasando y yo me quede tan tranquila, no. Yo tengo que ver que se haga la revisión respectiva para que ese niño, niña, o adolescente, después no sea un adulto que esté con traumas, que esté con situaciones de culpabilidad, que tenga depresión, que tenga heridas que no ha sanado y que por ende pierda esa libertad. Continuamos, ¿no? ¿Qué debo hacer si mi hijo me cuenta que sufrió de abusos, ¿no? Son preguntas que yo creo que todo padre en este momento pues se hace. ¿Qué debo hacer? Y dice aquí que estudios realizados por los Center estiman que aproximadamente 1 de cada 6 niños y 1 de cada 4 niñas son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Y quieren saber algo aún más aterrador, que es súper aterrador. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solo el 10% de los perpetradores eran personas extrañas para el niño y el 23% de los perpetradores eran otros niños. O sea, no estamos hablando de personas que tenían mayor poder en cuanto a fuerza, en cuanto a inteligencia, sino que tenían confianza y manipulaban. Personas que podían manipular. Entonces, si mi hijo me cuenta que sufrió abusos, ¿qué debo hacer? Escuchar al niño con la mayor serenidad que le permita el momento. Aunque por dentro yo me sienta mal, yo tengo que contenerme, tengo que mantener la calma. En el segundo punto, escuchar con suma atención los motivos por los cuales no contó la situación antes y no hay que reprenderlos, ¿no? Bajo ningún concepto decirle que es culpa de él, no decirle, ve, por tu culpa, yo te dije que esto no lo hiciera, yo te dije que no fueras para esa pijamada, yo te dije. No, no es culpa, porque nadie está buscando ser abusado.
sino que existen las personas que están al acecho para abusar. Entonces, escuchar por qué, cuál es el motivo, qué fue lo que pasó, que no me pudo decir en ese momento que fue abusado. En el aspecto número 3 tenemos la situación, lógicamente te va a enfadar, y sí, nos va a enfadar, nos va a entristecer, nos va a llenar de mucha rabia, de ira, pero volvemos a controlarnos porque mi hijo no me puede ver fuera de sí, sino todo lo contrario. En ese momento debo mostrarme lo más serena y lo más calmada posible, aunque por dentro tenga una cantidad de cosas que esté pensando hacer, ¿no? Y luego dice, saber que el hijo, ese sentimiento no va dirigido a él. Cuando mi hijo me vea con rabia, con molestia, decirle, esta rabia que yo siento no es por ti, es por la situación que se generó por esa persona, esa personita que te hizo eso, porque no lo tenía por qué hacer. En el número 4 dice, exprésale tu reconocimiento a su valentía por haberlo contado. Definitivamente, siempre decirle, qué bueno que me lo contaste, qué bueno que me lo dijiste, tomaste la mejor decisión en contarme esta situación porque yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer que esta situación mejore, no te preocupes. Cuentas conmigo, yo te amo, yo te quiero, cuentas con mi apoyo. En el número 5 dice, comunica a las autoridades la existencia de este abuso. Jamás, jamás, por favor, cuando exista un abuso, se queden callados o calladas. Esto hay que exponerlo, no podemos permitir primero que quede una situación de estas impune, ¿no? Sobre todo por la salud emocional y mental de la persona, pero también en el plano espiritual tiene mucho que ver. Yo no puedo permitir bajo ningún concepto que esta situación quede escondida y que después traiga repercusión en mi vida adulta, que no me deje avanzar, que no me deje evolucionar, que no me deje crecer, que me deje tomar malas decisiones por haber sufrido un abuso que no fue direccionado correctamente para que tuviera un fin positivo u operativo. Vamos en el punto 9, dice, aquí hay algunos cuentos, ¿verdad? Algunas literaturas que yo quiero mencionar y que son un recurso muy bueno y de apoyo para nuestros hijos. Por ejemplo, dice, los cuentos son un buen recurso para poder tratar el tema del abuso con los niños, facilitan la expresión de sus emociones, la comprensión del mundo y el aprendizaje en habilidades y valores, ¿sí? Al niño, cuando le leemos un cuento, el niño escucha con atención, el niño lleva la secuencialidad de la historia, el niño analiza la historia. Entonces, a través de estos cuentos, ¿verdad? Se pueden prevenir y detectar el abuso infantil. Porque cuando uno va leyendo, el niño, entonces Kiko dijo que esto no se puede hacer o que sí se puede hacer, ¿no? Y ahí uno va viendo que el niño va absorbiendo esa información que lo ayuda a prevenir justamente el abuso, o tal vez en ese contar los cuentos, en esos leer los cuentos, mi hijo diga, ay, a mí me pasó lo que está diciendo Kiko, a mí me pasó esto, esto y esto, y wow, qué revelación. Entonces, para esta literatura o este cuento de Kiko y la mano está realizado por el Consejo de Europa contra la Violencia Sexual. Es una de las, busqué las 4 más recomendadas, ¿verdad? Según la infancia en España, Ni un besito a la fuerza, que sirve para niños a partir de 3 años. Es Estela grita muy fuerte a partir de los 6 años. Y Mi cuerpo es mío, juventud a partir de los 5 años. Entonces hay literaturas que nos pueden servir para varias edades, que pueden ayudar desde el aspecto emocional a las expresiones de nuestros hijos y al aprendizaje en cuanto a la prevención del abuso infantil. Y bueno, aquí tenemos otros indicadores que dice, es importante saber que un niño o adolescente transita. Alguien está... Ok. Es importante saber que un niño, niña o adolescente transita los siguientes momentos durante su victimización, ¿sí? Bueno, ya vimos anteriormente cómo sería la prevención, cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta. Luego vinimos hablando sobre cuáles son los aspectos del abusador. No son muchos, es más el exceso de confianza,
el que se le brinda un espacio donde conoce mi interacción con mi familia, con mis hijos, conoce mucho. Luego pudimos ver, ¿no?, cómo hablar con nuestros hijos en el caso de que nos revele que ha sido abusado. Venimos hablando acerca de las literaturas que son apropiadas también con respecto a la prevención, pero ahora este punto es muy importante. Después que un niño es abusado, una niña es abusada, un adolescente es víctima de abuso, pasa por 5 etapas, ¿sí? Y dice que es importante saber que un niño, niña, adolescente transita los siguientes momentos durante su victimización, durante ese tiempo donde se siente víctima, donde se siente muy mal. Empezamos que él pasa por el secreto, ¿no? Y cuando empezamos con el secreto, pues viene el miedo, la vergüenza, el temor al castigo, la culpa, el cumplimiento de las amenazas. Piensa sobre las amenazas que le hace el abusador, o por miedo a la desintegración del hogar. No, mejor no digo porque es que es mi tío, y si digo, pues mi familia se va a molestar. No, mejor no digo porque es que es mi primo. O el primo le dice, no digas porque no juego más contigo. O sea, estamos hablando de niños una niña que pueda tener 3 años con un niño que tenga 10 años y tenga la capacidad de manipulación. Son muchos los casos que se pueden dar. Entonces, siempre prevalece eso, como se va a desintegrar el hogar. Los adolescentes, normalmente, una de las situaciones que los adolescentes más los lleva a guardar ese secreto es, primero, por las amenazas que creen de parte del abusador, y también miedo al castigo de los padres. Siempre miedo al castigo de los padres. En el segundo paso llevamos la indefensión. Cuando los niños, niñas o adolescentes que son abusados, ¿verdad?, empiezan a ser sometidos por una persona en la que confían y de la que naturalmente esperan protección. Son sometidos, entonces ahí ¿qué pasa? Tienen que, no hallan la forma de defenderse. O sea, se supone, si el abuso viene de parte de un padre, se supone que mi papá me tiene que proteger y me está haciendo esto. Hace un tiempo traté un caso de eso, donde el papá le decía a la niña que que le diera un beso, que se dejara tocar, porque eso lo hacían las parejas y que eran un secreto de ellos que estaban jugando. Es terrible, es terrible. Entonces, se sienten los niños como que mi persona de autoridad me está diciendo que haga esto, y aunque ellos presienten que algo está mal, pues confían y se dejan. Luego viene el atrapamiento y la acomodación. Ya cuando la situación avanza, ¿no?, es una situación abusiva y crónica, ya persiste, es constante, entonces comienza a temprana edad en los niños o niñas y se acomodan a ella para poder sobrevivir. Entonces ya sabe el niño o la niña. Hubo un caso que me contaron y bueno, ya es una señora grande, es una señora como de 60 años, calculo yo. Ella me contaba que en los tiempos de ella siempre los papás tenían como no sé si era la necesidad de llevarla a ella que la secreteara. No sé si eso existe en los países donde ustedes están, pero se escucha mucho de que los recen, de que los lleven a los curanderos y todo lo demás. Y ella normalmente sufría mucho de asma. Entonces el curandero, que por cierto era el tío de esa niña, siempre le decía a los papás, déjenme esta niña, déjenla que entre conmigo. La entraba a un cuarto que era donde él hacía los rezos y todo lo demás, y el papá y la mamá esperaban afuera. Entonces el tipo decía, bueno, yo ese mal que usted tiene se lo voy a sacar de tal manera, y le tapaba la cara, la tapaba de aquí para arriba, la desnudaba, abusaba de ella y la tapaba, y esos son los recuerdos que ella tiene. Y ella me decía que el papá nunca entró a defenderla, que la mamá nunca entró a defenderla, y que era constantemente, y ella le decía, papá, no me lleves, pero no tenía forma de decirle algo a él, porque él le decía, que esa era la manera de quitarle el asma a ella. O sea, fíjense los niveles a los que pudieron llegar. Y eso dice ella, que ella se casó, todo lo demás, pero no pudo tener una pareja
estable, no pudo convivir porque ese recuerdo siempre duró en su mente, porque bueno, no fue abordado a tiempo, porque no lo pudo expresar a tiempo, porque pasaron muchas cosas en donde no se manejó, ¿sí? No se manejó la situación, pero se acomodó la situación, se hizo crónica, porque ella dice que pasaron años. Ella siempre tuvo asma y justamente el asma le daba porque él hacía eso con ella. Era la manera en que el cuerpo expresaba que ella estaba siendo abusada. Entonces, ¿qué pasa? Ya como los papás no hacen nada, no identifican, están pasivos, pues se acomodan a tener que sobrevivir esa situación por más penosa que parezca y que sea. Luego viene el tiempo de la revelación, que es cuando se deciden hablar, dice cuando puede hablar sobre lo que le pasa, elige personas de confianza o cercanos, siendo imprescindible que exista una respuesta contenedora. Es necesario que cuando uno de nuestros hijos o las personas que pues están teniendo la confianza de contarnos, tienen que recibir una respuesta que los contenga, una respuesta que los haga sentir amados, que los haga sentir queridos, que se muestre, uno se pueda mostrar empático, que le pueda decir que aunque no ha experimentado eso, si no lo ha pasado, que está con él, que lo apoya o que la apoya. Si es un bebé, obviamente hay que llevarlo a terapia, pero es necesario que la persona sepa que es amada, que es querida, que este proceso traumático va a pasar, que eso se va a superar, pero bueno, en el momento en que se va, como que se va desarrollando, como que se va abriendo para contar. Y en la quinta dice la retractación, perdón, cuando no creen en lo que dicen o se les responsabiliza por las consecuencias devastadoras y desintegradoras de la familia y pueden retractarse o negar sus dichos. Hay padres que no quieren ver lo que ellos saben o no quieren que se haga un escándalo. Incluso hay estudios que dicen que normalmente se conocen abusos desde el punto de vista de la gente de clase baja, ¿no? Se habla así porque pues interviene mucho el Estado, pero gente de clase media, gente más acomodada, esos casos se callan, esos casos no se dicen. ¿Para mantener qué? Para mantener el nombre, el buen nombre de la familia. Entonces es muy fuerte que en medio de una persona no se pueda, no se pueda expresar, ¿verdad? Y que se le pueda atender como corresponde debido a que no le creen, no le creen. Entonces, independientemente, sí o sí, sea verdad o no sea verdad, yo siempre tengo que creer primero e investigar. Si esto no es una verdad, por lo menos yo investigué, pero si es verdad, estoy salvando a una persona de perder su libertad emocional, física, psicológica, sexual y en que tenga un futuro más tranquilo. Y bueno, bueno, aquí quería decir algo que no sé si no me salió antes de todo, que desde el punto de vista espiritual, hay algo que yo sí quiero hacer énfasis ya para cerrar, y es que si ustedes conocen en la familia, si ustedes conocen que en su familia ha habido abuso o alguno ha sido víctima de abuso o ha pasado por proceso de abuso, indistintamente los niveles de abuso, es necesario que ustedes puedan hacerla delante de los ojos del Señor. Y sé que hablo aquí con personas que son temerosas del Señor y bueno, y si no hay, por lo menos están en este proceso para que lo sepan. Hay acciones o conductas repetitivas en las familias. Hay personas, por ejemplo, se dice, ay, no, mi abuela fue abusada, mi mamá fue abusada, mi hermana fue abusada, ¿verdad? Es como que se repite la misma historia, ¿sí? Eso se llama maldiciones generacionales en el mundo espiritual. Y en Éxodo 5:25 sale donde dice que cuando nuestros padres se rebelan, ¿verdad? La maldición viene hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero su misericordia recae en millares de los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, en este momento, para mí, yo pude darle toda la
lo más concentrado posible en lo que sería prevención, identificación. Pero para mí, uno de los aspectos más importantes que puede cortar los niveles de abuso es confesar al Señor justamente que nos libre del abuso, ¿no? Si nosotros hemos pasado por el abuso, definitivamente hay que hacer esa oración para pedirle al Señor, Señor, yo te pido que me perdones, Padre, que perdones por la iniquidad de mis antepasados, porque nosotros no sabemos qué pactos hicieron ellos, cómo era la vida de ellos, no lo sabemos, pero sí sabemos que queremos ser libres. Entonces el Señor Jesús, Yeshua, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Él vino a traer libertad a los cautivos, vino a sacar de las prisiones a los que estaban encarcelados. No hablamos solamente de lo físico, sino en el mundo espiritual, ¿sí? Y justamente ese es el enfoque que debemos tomar como un principio básico en todas las áreas para que estas cosas no se repitan por lo menos en nuestros hijos y en las generaciones venideras, porque nos va a doler mucho. Si nosotros conocemos personas que han sido abusadas en nuestra familia, pedimos perdón. Si nosotros hemos sido abusados en nuestra familia, pedimos perdón por 10 generaciones pasadas y le pedimos, Señor, por favor, corta esta maldición de mi casa, córtala, llévatela, porque yo quiero ser libre. Y cuando nosotros le creemos al Señor, realmente somos libres, pero hay que hacer la oración, hay que confesarlo con la boca que somos libres, porque nosotros no queremos ver que nuestros hijos sean abusados o que tengan más momentos, ¿verdad?, en donde se presta para el abuso. Es muy importante que nosotros podamos, así como decimos, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por los que, incluso por los que no nos acordamos, Señor, te pedimos perdón, Padre eterno, por todas las cosas que hicieron mis antepasados que desencadenaron una situación de abuso. Yo te pido perdón, yo me pongo en la brecha, Señor, y poniéndome en la brecha te pido que bendigas a 1000 generaciones de las mías, Señor, que me bendigas a partir de mí a 1000 generaciones y que cortes toda situación que ponga en peligro la vida, la integridad física, psicológica, mental, emocional, espiritual y sexual de mi hijo, de mi hija, niño, niña, adolescente. Y de esa manera, y para mí es una de las más importantes y es el principio de todo, estamos cubriendo a nuestros hijos y los estamos resguardando de una situación tan difícil, de una situación tan dolorosa, de una situación que es muy recurrente, que aunque no la veamos a simple vista, pasa todo el tiempo. Sí, entonces, bueno, les dejo este pasaje bíblico que dice Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Siempre que nosotros le pidamos dirección al Señor, siempre que le pidamos discernimiento, el Señor nos lo va a dar y Él nos va a guiar para criar a nuestros hijos conforme a su voluntad y conforme a sus valores y a sus principios, no cediendo a las cosas de este mundo. Y bueno, con esto me despido de ustedes. Espero que le haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden decir, me pueden hacer llegar sus preguntas. Así es, muchas gracias, Anaceli. La verdad es que pues súper claro, trae unos puntos tan importantes para tener en cuenta en cada día. A veces damos por sentado, ¿cierto? Que conocemos y podemos identificar ciertas conductas en nuestros hijos, pero cuando empezamos a abrirnos, ¿cierto? Pienso que cuando uno declara bandera en cierta área es como que no puedes aprender más, pero cuando estás abierto a decir, ok, necesito capacitarte también en esta área, empiezas a entender también muchos comportamientos aún en otras personas, porque si bien, o sea, es a lo que generalmente le hemos apuntado, esto no solo se trata, y no decimos los nuestros, son nuestros hijos, ¿cierto? Sino son nuestros sobrinos, son los hijos de amigos, o sea, personas a nuestro alrededor, los que llamamos prójimos, ¿cierto? Y qué mitad se hace conocer, sobre todo cuando hay tanto tabú en temas como este, tanta temática que realmente necesitamos ahondar. Y bueno, no sé aquí, en medio de todos los que han estado conectados hasta ahora, alguna pregunta, algún comentario, algo, una inquietud. Estamos entonces acá obviamente abiertos, pero también sabemos que tanto en el chat, o sea,
sea, en el grupo, la comunidad, tenemos a las administradoras para cualquier inquietud. También dejamos aquí el link para todo lo que es enviar mensajes dentro de la página web de la comunidad para aquellos que van a ver pues por diferido la grabación. Martín, sí, adelante, te escuchamos. Buenas tardes a todas. No sé si hay algún otro varón ahí escuchando con su esposa. Muchas gracias, Araceli, por lo que compartiste. Quería hacerte una pregunta y, bueno, y a partir de eso hacer un comentario. Y era preguntarte toda la información que entregaste súper clara de las cosas que nosotros podemos hacer para poder reconocer y qué cosas podemos hacer para, obviamente, inculcarle a nuestros hijos la importancia de cuidar su integridad, su intimidad y todo eso. La pregunta es, ¿qué no podemos nosotros modelarle a nuestros hijos? Porque una cosa es hablar, 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 pero también en la parte formativa es importante modelarlo para que ellos lo vean. Entonces, te quería preguntar si hay alguna recomendación que tengas tú que nos podrías compartir de qué cosas necesitamos nosotros modelar como padres para que ellos vean que lo que les estamos diciendo es congruente o lo que les estamos buscando inculcar es congruente con lo que nosotros estamos haciendo. Esa era la pregunta y a partir de eso también había un comentario con respecto al tema del abuso. No sé si quieres contestar y después hago el comentario. Ahí te contesto y después me dice el comentario. Dale. Sí, bueno, el principio del aprendizaje vicario, ¿verdad? Que está estipulado en todo lo que tiene que ver con las conductas y el modelamiento operante, ¿verdad? Y el aprendizaje observacional, indica que todas las personas de autoridad que tienen los niños, niñas y adolescentes adquieren ese modelamiento justamente en el padre o la madre. Y sencillamente todo lo que usted haga, el niño tiene la capacidad de discriminar. Cuando llega una edad tiene la capacidad de discriminar. Mi papá golpea a mi mamá y si la golpea puede ser aversivo para él o puede gustarle. Entonces ya va en lo que sería en sí en ese momento el pensamiento que tiene el niño. Pero mi recomendación, y por supuesto es la que siempre va a prevalecer, es que si nosotros en el hogar le damos a nuestros hijos valores, porque nuestra conducta convence más que nuestras palabras, siempre va a ser así. Entonces, en el mismo hecho de que usted trate con respeto a su hijo, que no sea violento con su hijo, que le dé amor, que le diga todo el tiempo que lo ama, que lo quiere, que es una persona importante, que él vale mucho, que se cuide, que la vida de él es muy importante, que él tiene que seguir adelante, que él tiene que respetar a las mujeres, que tiene que obedecer y que lo vea de usted con la esposa, si tiene esposa, o sea, con su esposa o con su pareja, inmediatamente él va a hacer una conexión y va a decir lo que me están diciendo es congruente porque los niños son muy inteligentes y ellos definitivamente tienen esa capacidad de análisis. Muchas gracias. Y el comentario era que tú estabas conversando el tema de inculcarles los límites y obviamente uno enseñarles que pues su cuerpo es privado y todas esas cosas. Pero una cosa que por lo menos hemos podido ver y que nosotros mismos lo hemos aplicado o hemos hecho nuestro mejor esfuerzo de aplicar es que si nosotros sin darnos cuenta el primer abuso lo permitimos los padres. Porque, por ejemplo, cuando el niño dice que no quiere que el tío le dé un beso para despedirse, o cuando dice que no quiere que la abuelita lo cargue, o cuando dice que, y nosotros decimos, no, pero es tu abuelita, déjate cargar, y es tu abuelita, déjate dar un beso. Entonces, como que Correcto, nosotros correcto. mismos estamos como diciéndole, no, porque esta persona es de confianza, pues tú tienes que dejarte hacer esto. Y Bajo entonces, ningún concepto, cuando el niño no desee saludar, no tenemos que promover que lo salude. Ah, la bendición, bueno, la bendición es algo que es como una tradición, pero los besos, las caricias, los abrazos no deben ser obligados.
y mucho menos debe ser obligados a personas, ¿verdad? Que nosotros consideramos de nuestra entera confianza, pero que nosotros no sabemos qué experiencia han visto nuestros hijos, porque ellos son muy inteligentes y ellos pueden percibir cuál es la intención de estas personitas en medio de ellos. Sí, y lo otro que puso mi esposa aquí, que también es algo que nosotros hemos hecho, aplicado y que vemos que es un abuso que los papás hacen continuamente y no se dan cuenta, es el de cambiar a sus hijos en público. Porque si se supone que tu cuerpo es un templo y te estoy diciendo que es una parte privada, entonces ¿por qué a los 3 o 4 años te estoy cambiando el short o el traje de baño en la mitad de la playa cuando estás lleno de gente desconocida que te están viendo tus nalgas, tu vagina, tu pene? Y entonces después vamos a decirle a nuestros hijos, no, pero esta es una parte privada, pero cuando yo te cambio en público, ahí sí no es privado. O sea, Totalmente de o sea, acuerdo. o sea, la motivación de lo que estamos compartiendo es que veamos que a veces no nos damos cuenta que los primeros perpetradores del abuso, que está botando la muralla básica, o sea, por hacer una figura, ¿no? El cerco básico, El sí. cerco básico somos nosotros. Y después, obviamente, los otros cercos que vienen después ya están más debilitados porque ya el más básico, el primario, ha sido completamente abierto y es como que entre todo el mundo, ¿no? Entonces, Sí. Por eso es que es importante siempre enseñarle a nuestros hijos el pudor, y de hecho el Señor nos ha creado y nos ha diseñado para tener pudor, porque uno siempre se quiere proteger, entonces nosotros hacemos que nuestros hijos pierdan esa parte del pudor cuando le decimos no importa, pero no es que hay gente, no importa, aquí, no, para eso hay lugares, hay baños o hay condiciones que son apropiadas para que nuestros hijos, ¿verdad?, puedan ser preservados. No, o sea, por eso le tenemos que enseñar y decir, no se tiene que dejar ver de nadie, ni nosotros fomentar eso, porque es que lo que usted dice es totalmente cierto. Bajo ningún concepto nosotros podemos decirle a nuestros hijos, está bien, aquí sí está bien, pero entonces les aconsejamos que no se dejen tocar en el, en el preescolar, en el jardín o cuando estén con sus amiguitos. Claro, hay una contradicción tremenda, pero bueno, pienso que cuando el padre o la madre toma conciencia en este aspecto, tiene que preservar el cuidado general del cuerpo del niño, de la niña y del adolescente, e incluso el niño, para ser resguardado, tiene que estar protegido y tiene que sentir ese pudor. ¿Me permites hacerte otra pregunta? Es que acabas de decir algo y se me vino esta pregunta, es, posiblemente conocer la estadística, ¿es más común el abuso en niños donde hay ausencia emocional de los padres? No solamente, o sea, porque una cosa es que los estén mirando y que los estén cuidando, pero cuando los padres no están involucrados emocionalmente con los hijos, es más, por ejemplo, el papá está ausente, digamos, o la mamá está ausente, o sea, los papás se divorciaron, por ejemplo, y el niño vive con la mamá. Es más común que se dé abuso de un hombre a ese niño porque ese niño está buscando una figura paterna y busca acercamiento con figuras paternas, y las personas que abusan se aprovechan de eso para eso. Bueno, este tema es muy complejo, ¿no? Sinceramente, las estadísticas sí hablan de que el abuso perpetrado se genera de varones a niñas, casi siempre, de varones a niñas, ¿no? Los niños no están exentos, por supuesto, pero como les mostré en las láminas anteriores, un factor de riesgo es justamente ese, la parte emocional. Si hay una baja autoestima, obviamente el niño se va a inclinar por el afecto, y si la otra persona que va a abusar de él le genera afecto, lo va a recibir el afecto. No quiere decir que una persona que está separada, o sea, que una pareja obviamente se separó, está con la mamá o está con el papá, va a sufrir de abuso. No quiere decir, porque puede también, entendemos que, bueno, hay padres que son muy cuidadosos con sus hijos y justamente siempre están viendo que tengan todos los recaudos, que estén tranquilos, que la gente no se le acerque, son muy cuidadosos. Pero sí, la parte emocional, y eso hay que resaltarlo, la parte emocional influye mucho porque la carencia de afecto hace que yo reciba el afecto fácilmente. Entonces, justamente ese vacío, ¿cómo se llena ese vacío?
primero, yo que soy cristiana, que creo en el Señor, o que siempre he sabido que el Señor es nuestra llenura, pues Él es el que llena ese vacío definitivamente, ¿no? Y lo que les mencionaba acerca de la parte de las maldiciones generacionales, para mí es imprescindible. O sea, si usted no quiere que en su casa se sufra de abuso, vamos a empezar haciendo esas oraciones de corte generacional, pero no quita que la parte emocional se vea muy vinculada con la carencia de afecto y que ese afecto me haga recibir con agrado el afecto que me están dando por algo, a cambio de algo. Me están manipulando, pero estoy recibiendo afecto. Muchas gracias. No, por favor. Qué importante lo que dices y lo que compartes, Martín, porque precisamente sumado a la estadística que Anaceli nos compartió, es precisamente cuando nosotros como padres rompemos esa primera barrera, ¿cierto? Esa barrera natural, generalmente es con los más cercanos y es con los más cercanos que está la estadística más alta de abusos. Entonces, Totalmente. es más, o sea, somos a veces tan incoherentes, pero especialmente por esto, por la falta de conocimiento. Por eso son importantes estos espacios y aprovecho pues la coyuntura para invitarlos para el mes de julio. En el mes de julio tenemos entonces la siguiente sesión con Anaceli, donde estaremos continuando tocando estos temas tan importantes, formativos, especialmente para todo aquel que se denomina cuidador, ¿cierto? Sea un maestro, sea un padre, un abuelo, bueno, en fin, un hermano mayor, qué sé yo, porque se hace importantísimo poder reforzar como este círculo protector, ¿cierto? A través de conocer las herramientas, de poder identificar alguna señal y poder también, bueno, prevenirla con nuestro ejemplo. Así que no, excelente, gracias Martín por tus preguntas. Y bueno, no, Anaceli, yo creo que ha sido un tiempo bastante valioso, donde pues se aprovechó para, por lo menos de manera general, eh, aumentar nuestro saber frente a esta área. Para terminar, me gustaría si podrías comentarnos brevemente el enfoque del siguiente tema, es decir, de la segunda parte de este tema tan importante que tiene que ver con estas herramientas del abuso infantil, de la prevención, de la sexualidad en tanto niños como en adolescentes. Bueno, la sexualidad es muy amplia, hay muchas aristas de las cuales se debe tocar, ¿no? Y por supuesto muchos aspectos que son relevantes. Si tengo la posibilidad, yo ya hablé el otro día con Angie, posiblemente, todavía no estoy confirmada, puede ser para julio. Después le estoy confirmando a Angie, pero sería la parte de lo que es la sexología en general, ¿no? Cómo podemos nosotros concebir lo que es todos los aspectos básicos del administrador, del método, de la frecuencia, porque nosotros tenemos que aclarar conceptos, aclarar esquemas, darle la terminología correcta a las cosas, ¿no? Y a partir de ahí generar un proyecto de vida en cuanto a la sexualidad y el manejo con nuestros hijos, con nosotros mismos, porque en definitiva cuando uno tiene el conocimiento de un área específico, pues lo puede abordar de una mejor manera o tiene la idea o el camino para poder abordarla definitivamente. Entonces, va por ahí, pero bueno, luego les confirmo un poco más, ya que tengo otros proyectos, o sea, tengo otros proyectos en el sentido de que están muy cercanos, entonces espero que me den los tiempos, si no, en cualquier momento nos vamos a estar viendo, siempre en contacto con Angie. Así es, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos entonces también para poder publicar estas fechas y aprovecho también este espacio para hacer una invitación a todos los padres, a los varones, a todas estas personas que hacen parte de nuestra vida y que es tan importante dentro de la familia, pues su
presencia, ¿cierto? Esta cobertura, este lugar que Dios les ha dado, poder extender la invitación hacia pues nuestros esposos, en el caso de nosotras, pero también a los hombres en la comunidad en general, para que también continuemos haciendo este trabajo formativo en unidad, ¿cierto? En comunidad, en común unión, quiero decir, y de esta manera pues estos resultados se van a ver reflejados en cada una de las familias. Un abrazo entonces muy especial para ti, Anaceli, que el Señor te Bueno, bendiga muchas bendiciones. muchísimo. Gracias por tu Amén. tiempo, gracias a cada uno de los que nos acompañaron en esta tarde, gracias por tu conexión y bueno, seguimos entonces atentos para nuestro siguiente tiempo de Zoom. Estaremos compartiéndoles, ya saben, por la comunidad. Gracias también por su paciencia, que aquí en medio de todos nuestros quehaceres sacamos cierto este espacio para formarnos y Sí. para compartir. Una feliz tarde para todos y No, bueno, que el Eterno les bendiga. hasta luego, muchas bendiciones, que estén bien. Chao, Chao, chao. Muchas gracias, Anaceli. Feliz tarde para todos. chao.